Buenos días, chicos. Bueno, bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio, el podcast de TEDx URJC. Y nada, vamos a hablar hoy con Alicia Blanco González, del Vicerrectorado. Y nada, vamos a comenzar hoy con esta entrevista. Bueno, nuestra primera pregunta, Alicia, queríamos conocerte un poco ya más allá de LinkedIn y de los títulos. Entonces, ¿quién es Alicia? Muy buena pregunta, porque al final quién es Alicia va evolucionando con el tiempo y al principio era una joven estudiante universitaria en mi Galicia natal que cogió las maletas y se vino a Madrid a descubrir el maravilloso mundo del marketing, que era donde había oportunidades, y eso ha hecho que ahora sea una madrileña de Vigo. A partir de ahí empecé a desarrollar mis líneas de investigación con un equipo en la Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración también con otras universidades, cogiendo la maleta, yéndome de un sitio a otro, intentando cada vez aprender más. Y a partir de ahí pues he desarrollado mi profesión y mis amistades. Es muy importante también el grupo en mi carrera profesional, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de profesora. Soy profesora de marketing y de otros grados, y también en distintos cargos de gestión y en colaboración con empresas, porque soy una persona bastante inquieta, que me gusta meterme en líos y por eso no me quejo, porque me suelo meter yo de manera voluntaria. Nos encanta porque además has mencionado lo del marketing, nosotros estudiamos marketing y nos parece genial. Hablamos con Alfredo, un compañero tuyo, que bueno, él se dedica también a investigación de mercado, sobre todo la asignatura que nos da, y nos habló de la legitimidad. ¿Qué es la legitimidad y por qué es importante? Es una buena pregunta y además me congratula que un gran compañero y profesional como el profesor Alfredo os haya comentado esto. ¿Qué es la legitimidad? Pues yo creo que esto es un ejemplo, digamos, de esa personalidad de quién es Alicia Blanco y cómo ha ido buscando distintos retos relacionados también con el ámbito en marketing. Porque si hablamos de legitimidad podemos decir que es la hermana pequeña dentro del maravilloso mundo de los activos intangibles. Vosotros sois estudiantes de marketing y sabéis que cuando hablamos de ventas, de cuota de mercado, son activos tangibles, pero hay otros activos intangibles muy importantes para nosotros que debemos gestionar porque a medio plazo van a generar un impacto en esos ratios tan importantes para nosotros. Estamos hablando de la imagen, de la reputación, de la satisfacción, de la calidad, y ahí se ha ganado un huequito la legitimidad. Digamos que es la más jovencita dentro de estos activos intangibles. ¿Y por qué es tan importante? Porque ya hace más de 10 años, incluso a lo mejor ahora ya más de 15 años, un grupo de investigadores, que además es muy interesante, de finanzas, de management y de marketing, nos unimos a investigar sobre legitimidad porque vimos que era un activo intangible que era necesario desarrollar y estudiar porque generaba beneficios para las empresas. Y a partir de ahí nosotros empezamos a investigar sobre legitimidad y no había nadie en España que investigara legitimidad. ¿Esto qué hacía? Que cuando nosotros fuéramos a congresos, y se lo podéis preguntar a compañeros que lo saben perfectamente, y empezábamos a hablar de legitimidad, decían, pero ¿qué es esto? ¿Es ciencia política? ¿Es derecho? Y nosotros decíamos que no, que también era empresa, porque la legitimidad es la aceptación social que tienen las actividades y las acciones de las empresas. Para que nos entendamos, es cómo las empresas se van enraizando con la sociedad y se van haciendo fuertes. Cuanto más aceptada estás por la sociedad, te vas formando parte de ella. Entonces te vas hermanando con los distintos grupos de interés y te van a ayudar a ser mejor, porque la legitimidad hace relación a que las actividades de la empresa son apropiadas. Hace lo que tiene que hacer, pero hace lo que debe hacer y cumple con lo que promete. A partir de ahí nosotros descubrimos nuestra ventaja competitiva, porque en marketing hablamos mucho de nuestra ventaja competitiva. Y nosotros creímos que la legitimidad había que estudiarla, y cuando hay novedad en el mercado siempre te encuentras barreras. ¿De qué me está hablando? ¿Qué es esto? Esto lo hacen los de derecho. ¿Por qué en empresa me hablan de legitimidad? Y los primeros años pues nos encontramos con esos obstáculos, ¿no? Lo que son las debilidades de la novedad a la sociedad, a la academia, a todos. El cambio nos gusta, pero al principio nos cuesta. Pero nosotros creíamos en que había que estudiar esto y que las empresas tendrían que gestionar la legitimidad, y poco a poco nos fuimos haciendo fuertes en el estudio de legitimidad, y hemos conseguido ser el grupo de investigadores más importante en España, uno de los más importantes a nivel internacional, y hacer unas relaciones muy buenas de investigadores y de empresas que consideran que hay que estudiar
cómo las empresas se van enraizando y hacen lo que socialmente es aceptable. Y dentro del mundo del marketing, que creo es una de las mayores ventajas que tiene esta profesión, que puedes dedicarte a muchas cosas, ¿qué es lo que te lleva a ti a decir, veo una necesidad en las empresas de llevar a cabo esta responsabilidad social, esta legitimidad? ¿Por qué te llama este campo la atención? Pues cuando yo siempre suelo hablar también en plural porque yo considero que, aunque yo estoy participando en esta entrevista, no es trabajo mío, es trabajo de todas las personas y compañeros con los que yo trabajo todos los días. A nosotros nos llevó a estudiar la legitimidad porque durante muchos años hablábamos de responsabilidad social, hablábamos de sostenibilidad, hablábamos de ética, pero sí que es cierto que creo que algunas empresas asumieron el aplicar la sostenibilidad, la responsabilidad social, desde un punto de vista de implicación de la empresa. Vamos a ser sostenibles, vamos a ser éticos. Desde el punto de vista de marketing, nosotros nos planteamos que también el consumidor tiene que ser sostenible y ético, porque al final en el canal estamos todos implicados. Pero también nos dimos cuenta que algunas empresas lo que hacían era hacer el check, hago esto, hago esto, hago esto, tengo el sello de ser responsable, tengo un premio, tengo un reconocimiento, pero realmente esas empresas no hacen, o algunas de estas empresas no se implican en que sean empresas éticas y hacen lo que tienen que hacer, pero desde el punto de vista moral hacen lo que deben de hacer. Son buenas o malas empresas, aunque no me gusta categorizar. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si tú aplicas una estrategia de sostenibilidad, no hablo de greenwashing, hablo más cortoplacista, porque tú tienes que hacerlo, haces, lo conseguí. Pero si tú aplicas estas estrategias con cabeza y implicas a los consumidores, implicas a tus recursos humanos, implicas a la gestión, implicas a tus proveedores y a tus socios, ahí ya te estás legitimando, porque estás haciendo lo que tienes que hacer y lo que debes hacer. Entonces esto va más allá, es como tu forma de trabajar, tu forma de actuar está en consonancia con tus grupos de interés y además consigues trabajar con ellos de la mano, porque yo no puedo ser aceptada socialmente si no trabajo con ellos de la mano. Entonces, no solamente además implica la sostenibilidad, implica también todos los aspectos de la sostenibilidad, pero no solo medioambiental. La gestión responsable de recursos humanos también es sostenibilidad y a veces nos olvidamos. El aplicar políticas de marketing responsable también es sostenibilidad, la responsabilidad de los ingredientes de los productos, que las etiquetas aparezca todo. Yo, si opero en España, pero tengo proveedores en países que están en vías de desarrollo, que aplico los estándares de aquí, los estándares de allí. Entonces, esto va mucho más allá. Y además también, esto es una discusión que he tenido durante muchos años coordinando un premio de responsabilidad social, es: ¿una empresa es sostenible y responsable si la satisfacción de los consumidores es baja? Esto es importante, entonces también para ser legítima te tienen que apoyar los consumidores. Entonces, por mucho que apliques políticas de sostenibilidad, si generas una gran cantidad de quejas y no las resuelves y no ves qué es lo que está pasando, no estás legitimada por parte de ese grupo de interés. Entonces, yo creo que abarca más aspectos y no solamente además sostenibilidad, la forma de trabajar. El que yo aplique políticas de conciliación laboral o que permita que los trabajadores teletrabajen unos días, el teletrabajo a lo mejor no es sostenibilidad, pero yo estoy consiguiendo que mi plantilla esté más contenta conmigo y por lo tanto me van a legitimar. Y cuando yo tengo un problema como CEO de la empresa, mis trabajadores me van a ayudar a salir de ese problema. Si no estoy legitimada, los trabajadores van a seguir corriendo, por ejemplo. Bueno, ahora que estamos hablando un poquito del tema de la ética y los trabajadores, demás, también la gente que está afuera y cómo se percibe, sobre todo cómo el reto que te has encontrado a la hora de medir un poquito esta legitimidad y cómo hacerlo un poco menos etéreo, que tangibilizarlo un poquito más. Es una pregunta fascinante porque cuando empezamos a investigar sobre legitimidad, uno de los grandes retos es: ¿y ahora cómo aterrizamos esto? Además, debemos tener en cuenta que trabajo con investigadores de finanzas y además yo soy de marketing y necesitan aterrizar, es decir, ¿y esto cómo se mide y cómo tenemos que cuantificar? Y aquí es muy importante ver los pasos. Y también antes de dar los pasos,
he dicho que es fascinante porque estamos ayudando a medir. Si yo investigara otro activo intangible que lleva 30 años, pues realmente podría mejorar algo, pero ya hay una medición muy estable. Si esta pregunta me la hicierais de reputación, seguro que diría así, así o así. Pues en el caso de legitimidad, lo más divertido fue poder colaborar a ver cómo podíamos medirlo, y se puede medir. Y durante una segunda fase, cuando ya se aceptó, lo primero que tuvimos que hacer es demostrar que la legitimidad impactaba en el valor financiero de las empresas. Y lo demostramos. Lo demostramos y lo cuantificamos. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que la legitimidad difiere en función del grupo de interés. Yo no puedo hacer una suma tal y decir la legitimidad de la empresa es 3, es 5. Es que tú puedes estar legitimado de una manera para los clientes, estar legitimado de otra manera para los empleados, estar legitimado de otra manera para tus proveedores. Si nosotros hablamos de la legitimidad de la Universidad Rey Juan Carlos, la legitimidad de los estudiantes es distinta que la de los profesores. O yo que ahora estoy gestionando. ¿Por qué? Porque tenemos información distinta y valoramos cuestiones distintas. Entonces, lo primero que hay que partir es la legitimidad es distinta en función del grupo de interés, es un dado. Es poliédrico y entonces tienes que ver cuál es la legitimidad de los distintos grupos de interés porque esto va a determinar las estrategias a desarrollar. ¿Y cómo lo medimos? Pues nosotros somos de marketing y entonces, además Alfredo, que es un experto, dominamos investigación de mercados, que además también es la parte que a mí también me gusta, es a lo que me dedico. Y aplicamos distintas metodologías. Aplicamos metodologías como entrevistas, de hecho hemos hecho una investigación en colaboración con el Club de Exportadores e Inversores de España para ver cómo las empresas españolas se legitiman en mercados de destino, porque las empresas españolas van a Argentina, van a Filipinas, van a cualquier país y tienen que conseguir entrar en estos mercados. Y con entrevistas a empresas exportadoras, pues hicimos un decálogo de buenas prácticas y de estrategias que tienen que aplicar las empresas para legitimarse. También hemos realizado encuestas, por ejemplo, hemos realizado encuestas a consumidores de supermercados, hemos aplicado pues, metodologías tradicionales y también hemos obtenido información también a través de la digitalización. Utilizamos mucha información en redes sociales, información presentes online. Para que os hagáis una idea, lo que piense yo y el conjunto de todos nosotros impacta a los medios y lo que salga en los medios de comunicación nos impacta a nosotros. La información que salga en titulares de prensa, la información que aparezca en redes, también es información que legitima a la empresa y también la hemos medido. Y también, por ejemplo, ahora estamos con un proyecto muy divertido aplicando técnicas biométricas en nuestro laboratorio de neuromarketing. Hemos analizado también estos impactos, porque aquí una cosa es importante. Una cosa es lo que yo os diga de manera racional con una metodología y otra cosa es el estímulo que me genere. Todo tiene pros y contras. Entonces, cuantas más fuentes de información tenga, la medición de la legitimidad es mucho más fina. ¿Hay margen de mejora en legitimidad para medirlo? Sí, y estamos investigando, entonces hay grupos internacionales que estamos viendo. ¿Pero que ya la medimos y se puede medir? Sí, si queréis saber cómo, me buscáis en internet, buscáis información y podéis ver cómo la estamos midiendo y hay muchos foros donde nos sentamos a discutir cómo se puede medir. Pero sí, se puede. Bueno, pues, qué interesante, la verdad. Pero yo tengo una duda más acerca de la motivación de las empresas detrás de cuando quieren legitimar. ¿Realmente juega un papel importante la motivación detrás de querer hacer eso, el por qué? Es decir, yo quiero hacer esto para pues, incrementar mi valor en el mercado o quiero hacer esto porque de verdad me preocupa. O sea, ¿cambia mucho? A ver, si una empresa tiene un objetivo meramente económico, es cortoplacista, este tipo de activos intangibles no le van a importar tanto. Por regla general, ampliando. Luego hay que ver cuál es la estrategia que tiene la empresa. Si quiere tener reputación online, puede estar en un ranking y ya está. Entonces eso para mí también es cortoplacista. Si tú eres un gestor de una empresa que quiere gestionar una imagen sólida en el mercado y que además no solamente va por la supervivencia o el crecimiento, sino que quieres consolidarte en el mercado y ser fuerte, tienes que gestionar la legitimidad y hay estrategias para gestionarla. Porque te pongo un ejemplo. Viene una crisis económica, tienes una crisis reputacional, viene una pandemia o hay una dana, Dios no quiera, como no estés legitimado,
Va a ser mucho más difícil que te puedas reconstruir. Si tú llega, por ponernos y no culpar a nadie, un proceso climatológico adverso y tú tienes empresas a pie de calle y tienes que empezar desde cero, si tú estás legitimado, cuando vayas al banco a solicitar financiación, va a ser mucho más fácil. Sí. Si tú tienes que hablar con tus socios y pedirles un poco de plazo para poder hacer los pagos, va a ser mucho más fácil. Si tú tienes los clientes que en ese momento no puedes dar los servicios, ellos van a volver contigo después. Y si los empleados tienen que arrimar el hombro, va a ser mucho más fácil. Y las empresas lo saben. Por ejemplo, cuando estamos hablando de estrategias de legitimidad, para los emprendedores son fundamentales. Para legitimarte en el mercado, si tú no tienes clientes, es muy difícil ir con tu carta de presentación y decir, soy Alicia Blanco, haz negocios conmigo. Totalmente. Entonces nosotros trabajamos mucho con los emprendedores para desarrollar estrategias para que se legitimen y que sea mucho más fácil adentrarse en el mercado, sobrevivir y luego tener éxito. Entonces sí que es muy importante, pero siempre el gestionar este tipo de activos o todo tipo de activos tiene que ir de la mano de una estrategia empresarial que quiera esto. Si no es complicado porque es cortoplacista. Genial. Mira, hemos hablado del marketing y lo biométrico que hablamos la entrevista anterior fue con José Luis Pech Pacheco, que es una persona que tiene un laboratorio y bueno, y tiene una medición que es Copérnica. No sé si sabe, pues nos estuvo hablando de ello y creo que es muy interesante también enraizar todo esto con el tema de este año, que es Meta Horizons, que va también buscando un poquito cómo buscar lo humano dentro de la tecnología y queríamos preguntarte cómo ha influido todo el tema de la inteligencia artificial en este mundo de la legitimidad, si ha ayudado a optimizar procesos, si nos ha solventado algunos procesos sobre todo, sí. Pregunta también muy interesante porque nosotros nos vamos adaptando a los cambios y entonces pues el mercado va cambiando y nosotros tenemos que dar respuesta. Hay un reto para las empresas que es la gestión del cambio. Y la inteligencia artificial es cambio. Y por regla general el cambio no gusta. Y cuando el cambio no gusta va a haber obstáculos. Y si tú no estás legitimado y quieres incorporar una novedad en tu empresa, un cambio, tienes que conseguir que los grupos de interés te apoyen. Y si tú no estás legitimado y quieres incorporar inteligencia artificial, por ejemplo, para gestionar los proveedores en el canal de distribución, pues vas a encontrar ¿estás seguro? El no. Porque muchas veces cuando la empresa no está legitimada se encuentra el no en la boca de los que están implicados. Sin embargo, si tú estás legitimado y quieres incorporar sistemas, sea de IA, sistemas que te permitan competir ahora, porque esto no es futuro, ahora, va a ser mucho más fácil implantar los cambios. Porque los empleados, los socios, te van a acompañar. Si tú no estás legitimado, les va a dar miedo. El riesgo percibido, el riesgo de qué va a pasar conmigo, el riesgo de esta tecnología me va a echar porque me van a sustituir. Si tú eres transparente con tus recursos humanos, les implicas en la incorporación de cambios, sea IA o sea cualquier tipo de digitalización o novedad en la empresa, no debes tener problema. El problema es cuando no se gestiona con transparencia, con credibilidad, con autenticidad, que es lo que te permite ser legítimo, y te encuentras con incorporación de vamos a incorporar IA en la empresa. Pues la gente tiene miedo. Entonces, ante el miedo va a tener el no. Entonces, si tú aplicas bien la inteligencia artificial en la empresa, la empresa va a ver que son más rápidos, que son más eficientes, que pueden trabajar mejor. Hace un mes yo, por ejemplo, he participado en un programa de formación en IA en una empresa. A mí me invitaron. Yo estaba con todos los trabajadores de una empresa. Estamos hablando más de 20 trabajadores con distintos perfiles. Tú te encontrabas el perfil que no tiene que ser con la edad, un perfil que no había oído hablar jamás en la vida de ChatGPT y era como si le estuvieras hablando de un libro de Asimov. Te encontrabas a gente joven que sí que sabía utilizarlo y te encontrabas a gente que sabía de lo que era y había jugado. Entonces, en esa formación fue muy interesante ver cómo asumían los distintos perfiles la incorporación de IA, porque esa formación era vamos a utilizarlo. Entonces, si tú haces una formación
les explicas, les dices las herramientas, les implicas en esta adaptación, pero les implicas antes de adaptarlo a la empresa, la gente lo ve y era muy interesante ver cómo en esta formación los que eran más ajenos sobre la IA estaban fascinados y eran los que más querían aprender, los que más tenían sed y los que más pedían recursos. Pero importante, antes de implementarlo, tienes que informar, tienes que formarle, porque al principio yo estuve en toda la red, vamos a informar, oye, informales cómo es, y tú veías al principio del curso que era como, ¿qué me van a contar? Entonces hay que ir desde abajo, se les fue implicando en un ambiente más distendido, luego en un ambiente más profesional y paso a paso. Entonces si tú les implicas y les das herramientas, ellos lo ven con buenos ojos y algunos pues tendrás que explicarle y hay casuísticas de todo tipo. Pero no hay problema, el tema es transmitir la autenticidad, la transparencia e implicar a toda la organización en esto, porque vivir ajeno es, si tú quieres, mi plantilla no puede, soy ajeno, no vas a poder competir y al final vas a tener un problema que te van a echar del mercado y así que vas a tener un problema con toda la organización. Hay que actualizarse, eso es lo primero y hay que seguir hay que actualizarse. Atendiendo. Y aquí solo un inciso. En marketing, que nosotros tres somos de marketing, hay que asumir que no podemos estar el día en todo. Es imposible, es imposible. Yo devoro cursos y formaciones de manera constante. Y yo sé que nunca llego, porque mañana hay otra novedad, mañana hay otra novedad y otra. Entonces, hay que asumir que no puedes ser extrapuntero en todo. Es rodearte de un grupo bueno, que cada uno se vaya especializando y asumir que te tienes que formar y que no vas a ser el top de todo, porque mañana ha cambiado las cosas. Entonces, tú has aprendido una herramienta ayer y la semana que viene ya no existe. Entonces, también yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio, hay que asumirlo. Totalmente. ¿Y cuál crees que es el mayor miedo que hay a la inteligencia artificial? Porque sí que es verdad que, pues hablando, da igual la edad, incluso con alumnos, sí que he visto un miedo al futuro laboral. Quizás en clase lo utilizamos como una herramienta y no nos preocupa, pero ya a la salida laboral sí que tenemos esa preocupación de decir, no sé qué aporto yo, o sea, cuál es mi valor extra para una empresa, cuando quizás las cosas por las que antes se me iba a pagar las hace una inteligencia artificial. Es que tu valor eres tú. El valor eres tú. Y la IA es una herramienta. Y si tú no partes de esa base, ya partes de una base mala. La IA te ayuda y te da información y me permite ser mucho más rápido. Yo antes tardaba a la hora de gestionar bases de datos, pues a lo mejor tardaba una semana y mis ojos les pasaba factura. Yo ahora eso lo puedo hacer en 10 minutos, pero yo tengo que supervisar que la información que me da la IA es correcta y yo tengo la capacidad crítica de juzgarlo. Y además nosotros somos de marketing y como especialistas en marketing tomamos decisiones. Entonces la IA me va a dar información para tomar decisiones, pero la decisión la tomo yo. Y no hay que tener miedo. Yo ahora mismo tuve una conversación, además con un catedrático muy reputado de la Universidad de Valencia la semana pasada sobre este tema, y ya lo que estamos hablando en marketing es cómo posicionar nuestras marcas en ChatGPT. Sí. Porque hace unos años nosotros estaríamos hablando aquí cómo podíamos posicionar nuestras marcas en Google. Hablaríamos de SEM y de SEO. Ahora ya no hablamos de eso. Ahora hablamos que las personas buscan, recomiéndame un restaurante para una comida profesional, que no haya ruido, y la herramienta de inteligencia que utilices te dice, te recomiendo estos, te reservo sitio. Nosotros tenemos que saber que estamos ahí. ¿Qué miedo puedo tener yo? Pero yo no lo llamo miedo. ¿Qué preguntas tengo yo? No es miedo, ¿qué preguntas? ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién toma las decisiones? ¿Puede ser que el dueño de esa IA tome esas decisiones? ¿El algoritmo está sesgado por la información que tengo que tiene de mí? Pero eso no es miedo, eso son preguntas. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con ello y trabajar bien. Y a partir de ahí, la IA va a ir desarrollando y cada vez nos va a ir dando información. Pero además, yo tengo que juzgar a la IA.
Y para juzgar esa IA, yo soy de marketing y yo tomo decisiones estratégicas de marketing. Tú no le puedes decir al CEO de una empresa o a un director de marketing de una empresa que lo que haga la IA, ¿no? Es como, para que os hagáis una idea, a mí viene un investigador y me hace un artículo con IA y cuando yo lo lea, yo me doy cuenta. A lo mejor en el futuro no me doy cuenta y digo, qué bien lo hacen. Y yo me acuerdo hace ya un año, con un maestro, además de la Rey Juan Carlos, me dice, he encontrado la mejor definición del mundo sobre legitimidad. Y digo, no es la mía, ¿cuál es? Y me dijo, mira, la he conseguido en una web que se llama ChatGPT. Y le digo, porque ha compilado todo. Entonces ahí ya fue como, ¿qué definición? Entonces me ayuda a saber, me ayuda a mejorar, itera, me da opiniones, hace que yo sea mejor. Pero yo cuando veo algo, yo tengo que saber juzgar si eso está bien o mal. Entonces a mí cuando me dan algo digo, venga, y yo lo leo. Si yo no tengo esa formación y no tengo esa base, yo no puedo juzgar si lo que me da está bien o mal. Entonces, ¿qué hago? ¿Acepto lo que me da? Entonces, a mí me das cualquier documento de legitimidad, yo me pongo a leerlo, pam, 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 y yo puedo juzgarlo. Y si lo ha hecho la IA, digo, qué bien lo ha hecho la IA, qué bien, qué maravilla, ¿cómo lo has hecho? Nosotros estamos trabajando en mejorar los prompts. Nos mejoran la vida, pero si yo no tengo ese nivel de conocimiento, yo no he leído, no he estudiado, no he tomado una decisión, no me vale para nada. O sea, no, ahí ya es cuando yo soy prescindible. Yeah. Entonces, la ventaja es que eres tú y miedo ninguno, ninguno. Es simplemente estar al día y ver qué podéis ofrecer como personas. Claro, pero ahora estas generaciones que han nacido, que ya han nacido con la inteligencia artificial y quizás no tienen ese recorrido que tienes tú, ¿cómo se enfoca desde la educación el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas cuando estamos en una era de la inmediatez y de ¿para qué voy a chocarme con una pared? Cuando le pregunto a la ya está. Ese desarrollo de pensamiento, ¿cómo lo enfocamos desde la educación? Este problema puedo haberlo tenido yo con mis jefes, que he tenido en el pasado, y con mis maestros. Mis maestros cuando nacieron no tenían, bueno, seguro que sí, tenían televisión, pero no tenían internet. Claro. Entonces, cuando me pedían a mí algo y entraba en internet y hacía traca, y me metía en Excel y en las distintas herramientas y softwares, pues podríamos tener este problema. Pero a mí mis maestros me enseñaban cómo analizar esa información y cómo juzgarlas, porque ellos me enseñaron a mí. Entonces, ahora hay otras herramientas que son distintas, que son más potentes, pero antes de trabajar con bolígrafo y folio, yo empecé a trabajar con ordenador, yo creo que la diferencia también fue notable. Y no por esa diferencia mis maestros no me enseñaron todo lo que tengo que aprender. Entonces, yo ahora, con los que son jóvenes y trabajan con estas herramientas, les enseñaré lo mismo, porque es esa base, esa capacidad. Lo que no tiene sentido es que cuando yo estoy explicando a mis estudiantes, llegue a clase y les diga, fuera todos los ordenadores, fuera todos los móviles, fuera todo y vamos a trabajar como hace años. No, yo tengo que enseñarles a utilizar herramientas. Entonces, eso también implica que yo tenga que aprender. Pero ¿qué hace? Que a veces ellos me enseñan a mí. Me enseñan muchísimas cosas a mí, me enseñan herramientas, me enseñan nuevas plataformas. Entonces, aprendemos juntos, porque también tenemos que actualizarnos, pero ese no es el problema. Fijaros, a mí me preocupa muchísimo más, pero infinitamente más, infinitamente más, la resiliencia que tienen los jóvenes más que la utilización de la IA. La capacidad que tienen de gestionar sus frustraciones. Y yo siempre les digo, pues si una cosa no sale bien, te caes, te levantas y sigues al día siguiente. Y te caes y te levantas, y te caes y te levantas. Y eso es lo importante. Entonces las herramientas pues te dicen, te equivocas, no sé qué, vas más rápido. Pero yo creo que actualmente el problema no es tener una herramienta, un acceso a una IA o saber desarrollar un promo o ser especialista en Excel. Yo creo que es tener esa capacidad y que te enseñen ese razonamiento y a partir de ahí, pues si algo no funciona, pues al día siguiente me levanto y sigo. Entonces, yo creo que el gran reto que tenéis las generaciones que vienen es que os cuesta levantaros. Cuando os dicen que no o fracaséis en un proyecto, yo lo que percibo es que os cuesta más levantar y seguir. Entonces nosotros pues lloramos y al día siguiente nos levantamos. ¿Y qué?
lo he hecho mal, ¿y qué? No pasa nada, pues al día siguiente me levanto y sigo. También sois mucho más creativos. En nuestras generaciones emprender le costaba a las personas, vosotros emprendéis más. Pero sí que tenéis que gestionar eso y también el volumen de información. Eso es la inmediatez. Generamos mucha información, que tengamos herramientas con mucha información no significa que esa información sea buena. Entonces tenéis que saber, creo yo, discriminar cuál es la información buena o mala. Y a partir de ahí, pues trabajar en un mundo que antes decían, trabajamos en un entorno de incertidumbre. El entorno de incertidumbre es constante ahora mismo, constante. Entonces, ¿eso qué hace? Que el levantarte y seguir sea más constante, y si vosotros no os curtís ahí, pues os cuesta más regeneraros un poco. Me ha encantado también, bueno, lo que hemos dicho acerca de la frustración, sobre todo al nivel del alumnado, cosa que lo hemos hablado alguna vez, que es cierto que hay bastante frustración. Sobre todo, ¿crees que esa frustración viene a raíz de la inmediatez? De que al final nosotros no hemos nacido con la IA, pero sí que nos hemos tenido que adaptar un poquito más pronto, digamos, y es cierto que a lo mejor, sobre todo tu punto de vista, sí viene desde la inmediatez, o sea, de tener información tan rápida y tan sucesiva que al final nos frustramos por el tener demasiado inputs, demasiada recepción. No lo sé, porque yo creo que hay muchos factores. No es eso, no es lo único. La inmediatez, pues desde el punto de vista de marketing, vosotros lo sabéis bien, pues impacta en la atención selectiva. Si antes, hace unos años, decíamos que estábamos siendo impactados por X estímulos, pues ahora son muchos más. Son muchos más. Entonces, ese bombardeo de información, pues sí que va a impactar. Y desde el punto de vista de marketing va a impactar en el consumidor. ¿Que el tiempo de atención que se puede dedicar a algo ha disminuido? Sí, ha disminuido, pero eso es la evolución. Si tú ahora le proyectas una película de los años 90 a una persona de 15 años, no entiende por qué los créditos están al principio de la película. Y antes la película era introducción, nudo y desenlace. Ahora ya entran directamente porque van más a esa inmediatez. Entonces, en el cine se ve muy bien cómo se ha ido adaptando, cómo es corto. Entonces, en marketing los mensajes son mucho más rápidos. Por eso nosotros, a la hora de estudiar la legitimidad, muchas veces analizamos los titulares, los mensajes, porque no entran. ¿Que eso genera la frustración? Yo no me atrevería a decirlo. Yo creo que hay muchos más factores que darían para hacer un TEDx nuevo de por qué la frustración... porque hay otros niveles de frustración, hay muchos, hay más. Por ejemplo, hay más problemas de salud mental. Nosotros hace unos años nos dimos cuenta que había unos niveles de ansiedad elevados, que esto hacían que los juicios de legitimidad fueran distintos y que a la hora de comprar fueran distintos. Y nos dimos cuenta que había un problema. Y de hecho fuimos de los primeros que en marketing que empezamos a incorporar la variable ansiedad en comportamientos de compra, y nos dieron un premio por ello y nos hizo muy feliz, porque nosotros vimos que algo estaba pasando, que algo que estaba influyendo. Estamos cambiando. Entonces los modelos tradicionales pues ya no sirven, entonces pues hay que incorporar otros. ¿Que el que vayamos corriendo influye? Es que habría que hacerse también otra pregunta. ¿El vivir en Madrid es distinto que vivir en un pequeño pueblo? Que a lo mejor nosotros hemos hecho una investigación que decíamos que los trabajadores en municipios pequeños eran más felices, y pues los resultados dicen que a lo mejor no tanto. Entonces eso hay que verlo. Y ahora que estamos hablando de lo más humano, ¿cómo se pueden asegurar las organizaciones en este momento de transformación digital, de automatización, de que el mensaje que estoy dando es humano y transmitir humanidad? Al final, yo cuando compro, cuando utilizo algo de alguna marca o de alguna empresa, quiero sentir que se refleja conmigo, con mis valores, que es humano. Y ahora, muchas veces, pues, el servicio al cliente está todo muy automatizado. ¿Qué es lo más importante o cómo dirías tú que las organizaciones pueden transmitir esa humanidad ahora? Esto tampoco es algo nuevo en marketing, porque cuando yo empecé a estudiar marketing,
lo que te decían es que tenías que aplicar, a ver si me acuerdo, un marketing local. Era el término que se utilizaba, marketing local. Y te decían, tienes que operar en todo el mundo, pero tienes que aplicar la experiencia directa con el consumidor. Es decir, da igual que tú vendas en Australia, que el consumidor te va a pedir un trato personal. Ahora todo eso se multiplica, porque la IA ahora, pues los chatbots tienen algo muy importante. O sea, si tú tienes un sistema de atención al cliente, tienes que atenderle. Y a lo mejor tú no puedes atender a todo el mundo que te llama. Entonces, tener un chatbot de atención al cliente que te ayuda, te guía. Pero si el consumidor te está transmitiendo que necesita un trato personal, tú ahí es cuando tienes que identificar que tienes que coger el teléfono y tienes que llamarle. No sé si os habéis dado cuenta que cada vez más las empresas empiezan a hablar de la autenticidad. Está pisando muy fuerte y nosotros lo estamos mezclando mucho con legitimidad. Antes hablaba de confianza, luego ha pasado a hablarse de credibilidad y ahora se está hablando de autenticidad. Cada vez más las personas están pidiendo esa autenticidad, porque la digitalización y ciertos comportamientos están creando que la gente no se fíe del mensaje. Esto es de verdad, esto es de mentira, o los comentarios que a mí me hacen mucha gracia de yo no me compraré un coche eléctrico porque si lo están gestionando, ¿quién puede tocar y puede mandar la orden de que en el semáforo en rojo vaya hacia adelante? Ese es el problema, un problema de credibilidad. El barómetro de Edelman de credibilidad ya lleva muchos años diciendo que hay una crisis de confianza y de credibilidad. Entonces, ahora las empresas están desarrollando estrategias para ser auténticas y ahí la legitimidad es muy importante. Las empresas que estén legitimadas van a ser más auténticas y por lo tanto el consumidor esa pregunta se la va a hacer menos. Entonces la tecnología te ayuda, pero esa interconexión, nos vamos a ejemplos muy básicos. Cuando hay consumidores que van a la peluquería o cuando van a comprarse maquillaje, van muchas veces al mismo sitio porque tienen una relación con la persona que está atendiendo en ese stand de esa marca de maquillaje, porque por un lado se llevarán muestras gratuitas y tal, pero ya les conocen, tienen una charla, le cuentan las novedades y esa interacción no la puedes evitar. La IA está muy bien, pero cuando yo voy a la cafetería de la universidad y veo a Guti, que es el camarero, y digo, oye, Alicia, ¿qué tal estás? Pues yo no lo sustituyo por una máquina, porque eso es lo que te hace sentir humano. Hay algo importante, somos seres sociales y el ser social necesita interacción. Y cuando no hay interacción hay problemas, porque la química del cerebro se empieza a mover. Y luego sí que es cierto que cuando yo entro en Amazon a comprar algo, yo no necesito interacción de nadie, que le doy. Pero luego cuando llama el repartidor a mi casa, si tarda o hay algo, ahí hay una interacción también. Entonces, hay que saber jugar y hay que saber lo que se vende y el entorno. Si yo estoy operando en el sector business to business y ya he tenido muchas relaciones con otra empresa y he conseguido cerrar un acuerdo, esa interacción personal ya no necesitan. Quieren que le gestione el stock, quieren verme lo menos posible y quieren que le gestione todo. Entonces ahí la IA es muy importante y los sistemas de IA les ayudan a gestionar proveedores. Nosotros trabajamos también, por ejemplo, con una empresa muy grande a nivel internacional y están obligados a controlar y gestionar todos sus proveedores y estamos hablando de miles de proveedores. La IA les ayuda a gestionar porque tienen que gestionar hasta el más mínimo proveedor que esté, les ayuda, pero luego la gestión con ellos es directa, tiene que ser directa. Y si yo quiero operar en otros países, la interacción es directa, pero la IA me ayuda a ser mucho más rápido y no se puede, o sea, en marketing industrial la IA no puede evitar el contacto, las llamadas, las comidas, el explicarle las especificidades del producto, no puede. Me encanta porque se alinea perfectamente con Meta Horizons de seguir manteniendo lo humano dentro de la tecnología y me gusta también mucho que has mencionado la autenticidad dentro del concepto de legitimidad y a dónde estamos yendo. Y sobre todo la siguiente pregunta va, ¿a dónde estamos yendo, Alicia? ¿El presente es la autenticidad o es algo que va a perdurar un poquito hasta lo siguiente?
Me encantaría saberlo. Me encantaría saber cuál es el futuro, pero no lo sé. Me encantaría hacer predicciones a medio y largo plazo dónde vamos, pero como somos de marketing sabemos que nosotros hacemos predicciones a corto plazo. Nosotros vamos preparando, vamos adaptándonos y vamos gestionando siempre con un ojo en el futuro, un ojo en el mercado. Pero no sé hacia dónde va no sé hacia dónde va el futuro, no lo sé, no tengo ni idea. Pues todo este tema es súper interesante y creo que nos encantaría, y sobre todo también a los oyentes, seguir investigando acerca de este tema. ¿Cómo podemos seguir tu trabajo o, bueno, el de tus compañeros, todo lo que estáis haciendo? ¿Dónde podemos seguirlo? ¿Dónde está publicado? Pues gracias a la digitalización, a la IA, etcétera, etcétera, pues ya no se puede ocultar nada. Así que si me buscáis en Google y buscáis mi nombre, pues podéis acceder. Nosotros tenemos, por ejemplo, una página en un observatorio que hemos creado de legitimidad y ahí están los proyectos, vamos publicando los avances, actividades que hacemos, foros, reuniones. También, pues si me buscáis en Google Académico podéis descargaros. En YouTube también hay algunos vídeos de algunas participaciones de actividades en las que hemos colaborado. Y en LinkedIn sé que lo habéis dicho, pero también en LinkedIn tenemos un foro también sobre legitimidad donde distintos investigadores van publicando, no solamente es lo mío, también hay un perfil sobre lo que estamos haciendo y a dónde vamos. Y además aquí os debo decir que hay mucha gente joven, investigadores jóvenes, que se han unido a todo lo que hacemos y hacen cosas maravillosas de la mano con la IA y otros con otras herramientas y estamos avanzando muy rápido y aquí en este foro podéis ver cómo investigadores brillantes en el ámbito de legitimidad van aportando todas las cosas que hacemos. De hecho hay un paper muy interesante que es sobre, le ponen un nombre muy estilo Juego de Tronos, que es la batalla, la batalla de los drones y la IA, que sobre todo investigamos cómo podemos legitimar también la inteligencia artificial y cuáles son las barreras que puede haber en las empresas. Qué interesante, me lo apunto ya directamente para buscarlo en cuanto terminemos aquí. Me encanta y sobre todo también nos has recomendado esto, ¿nos recomiendas algún libro o algún artículo en concreto como el que nos acabas de mencionar que nos digas, mira, pues este me encanta, es súper interesante y para empezar es genial? Básico. Sí. Claro, Todavía queda. No puedo escoger. Pues si estuviéramos hablando de nivel básico de legitimidad, hay un gran maestro que nosotros empezamos a leer sobre él, que se llama Sachman, que es de 1995, que es el que siembra la semilla a través del que vamos tirando todos y lo explica también muy bien. Luego hay una publicación de Deep House que lo explica también, que es como claves para entender la legitimidad y te da 6 tips de cuáles son las claves para entenderlo. Y luego nosotros tenemos un par de artículos también un poquito más avanzado. Tenemos a Hack y Detecting, que tienen artículos maravillosos también para leer, y nosotros tenemos uno que se llama La jungla de la legitimidad, sí, que además está teniendo mucha repercusión, y hay otro que es un análisis que agrupa todo lo que se ha investigado sobre legitimidad y cuáles son los retos futuros. A partir de ahí, por ejemplo, como yo soy de la universidad, hay un artículo que publicamos con una compañera de aquí y otra, Georgia Mioto, que es sobre cómo las universidades pueden ser competitivas y sostenibles a través de la reputación y de la legitimidad. Luego, a partir de ahí, pues ya los que les gusten más unas cosas u otras pueden decantarse por unos artículos u otros, pero en la web del observatorio sí que vais a tener una ilustración, digamos, de temáticas que estamos llevando a cabo. Perfecto, pues bueno, ya tenemos deberes para después de esto. Totalmente. Y nada, ya nuestra última pregunta, que nos gusta siempre hacerla. En un futuro, imagínate que pues está la oportunidad de participar en un TEDx. ¿Cuál sería tu idea a compartir? Pues yo creo que ya ha salido aquí. Cómo ser resilientes y gestionar la frustración para que cuando nos caigamos nos levantemos y sigamos. Y es un tema que yo le digo todos los días a mis hijas cuando se frustran porque algo no sale bien
o han suspendido un examen, o pasa algo, les digo, ¿y qué? No pasa nada. Pues hoy hay nubes, mañana sale el sol. Pues ya está, aprendes lo que ha pasado, te lo metes en tu mochila de experiencias y aprendizajes y mañana te levantas y sigues intentándolo. Y ya está, y sigues, y sobre todo no pasa nada. Te caes, te levantas y sigues, te levantas y sigues y así va pasando la vida y lo vas disfrutando también. Y sobre todo yo creo que también hay que disfrutar las cosas y hay que hacer lo que te guste. Yo creo que cuando algo te gusta o ves que es útil, el levantarte te cuesta menos. Me encanta. Resiliencia, me apunto la palabra ya para tenerla de fondo de pantalla. O frustración, yo creo Frustración. que resiliencia está ya más trillado, Sí, ¿verdad? porque después del COVID hablaban de ser resilientes y tal. Sí. Yo creo cómo gestionar la frustración y no morir en el intento. Me encanta. Pues Alicia, ha sido un placer, la verdad. Muchísimas gracias. Y chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que nos veamos en el siguiente episodio. Dadle mucho amor y ya sabéis, si necesitáis buscar cualquier cosa acerca de este tema, recapituláis un poquito si os lo habéis saltado y lo veis perfectamente. ¿Vale? Un placer. Nos vemos en el siguiente episodio.